Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el material de vectores. Cualquier pregunta que tengan, la vemos ahora al finalizar la clase. Si es que tienen alguna pregunta, ¿verdad? Vamos a continuar con, estábamos viendo o comenzamos a ver los productos de vectores, ¿verdad? Y el primero que vimos fue el producto de un escalar por un vector, ¿verdad? Entonces, era el ejemplo que habíamos hecho, que teníamos un escalar, por ejemplo, llámese m, ¿verdad? M por A es un vector que tiene componentes x, y, z, ¿verdad? Y estos son los vectores unitarios, y por acá. Entonces, el efecto de multiplicar un escalar por un vector, lo que hace es que, dijimos, dependiendo del valor de la m, elonga o alarga el vector, ¿verdad? O también lo hace más corto, ¿verdad? O también lo puede invertir si ese escalar, por ejemplo, es negativo. Entonces, pero vean que el resultado de esa multiplicación es otro vector, ¿verdad? Es decir, obtenemos otro vector que solo cambia por ese factor, por el factor m. Bueno, ese es un producto que vimos la clase anterior. Y hoy vamos a ver dos productos nuevos que no están en el capítulo 1, ¿verdad? Yo eso lo había puesto por ahí, lo expliqué en la carta al estudiante. Es decir, estos temas que vamos a ver hoy, que son el producto punto, que es lo primero que vamos a ver ahora, y luego el producto cruz. El producto punto está en el capítulo donde está el tema de trabajo y energía, porque ahí el autor lo introduce, porque a la hora de calcular trabajo, pues realmente es un producto punto, ¿verdad? Y luego el producto cruz se introduce hasta el capítulo 11, que es donde está la parte de dinámica de la rotación y momento angular. Entonces, yo siempre en este curso lo incluyo, es decir, lo veo, cuando veo vectores, veo todo de una vez, ¿verdad? Para que ya sea familiar el uso de esos productos cuando lleguemos a esos capítulos. ¿De acuerdo? Entonces, este material que vamos a ver hoy está en esos capítulos más adelante. Yo ahí en la carta al estudiante les digo en qué capítulo está. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el producto punto. A diferencia del producto de un escalar o un vector, el producto punto, que también se le llama producto interno o producto escalar, el resultado de ese producto es precisamente un escalar, es decir, no es un vector. Vean que la multiplicación de un escalar por un vector me da un vector, ¿de acuerdo? Pero la multiplicación producto punto me va a dar un escalar. Recuerden que un escalar solamente se compone de un número y una unidad de número. Entonces, vamos a definirlo. Producto punto. Si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B, ¿verdad? Los escogí en 3 dimensiones, con sus 3 componentes, ¿verdad? Puede ser en 2 también, pero digamos que lo hago más general, para ponerlo de una vez en el espacio, dimensiones. Si yo tengo esos dos vectores, el producto punto, yo lo puedo definir mediante esta simbología. Vector A, producto punto, usamos un punto un poquito más grande de lo normal, ¿verdad? Y así se denota. Y está definido de la siguiente manera. La magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre A y B. Eso es un producto punto. Así está definido. ¿Verdad? Vean que con la notación usual, esto también se puede escribir barras de valor absoluto del vector A por valor absoluto del vector B por el coseno del ángulo entre el vector A y el vector B. O sea que esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Pero ya sabemos que queremos simplificarnos un poquito, ¿verdad? Y pues es más cómodo escribirlo únicamente así, A por B. Pero si usted le pone flechas aquí, está mal, ¿verdad? Porque estaría diciendo que está multiplicando dos vectores y esta operación no está definida. O por lo menos en este curso no lo vemos así. ¿De acuerdo?
Les había dicho la vez pasada que el álgebra de vectores es muy extensa, ¿verdad? Hay varios casos de productos, no solo esto, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad del problema físico. Bien, entonces, esta simbología lo que dice es que yo tengo un producto punto, yo voy a tener dos vectores que los puedo ver como vectores, ¿cómo se llamaban esos? Vectores que eran consecutivos o concurrentes. Concurrentes, ¿verdad? Entonces, esta notación que estoy haciendo aquí es para decir que para esos dos vectores que son concurrentes, este es el punto de concurrencia, este es el ángulo que me interesa identificar, el zeta AB, que es el ángulo entre el vector A y el vector B. Entonces, en un producto punto, siempre queremos hacer eso, es decir, siempre queremos, por lo menos cuando está en un plano, ¿verdad? La idea es en un plano, como aquí, queremos identificar ese ángulo. Más adelante ese ángulo tiene aplicaciones, porque es el ángulo que hace, por ejemplo, una fuerza con respecto al desplazamiento que efectúa una partícula. O en la física 3 van a ver que es el ángulo que hay entre el campo magnético y el área, entre el campo eléctrico y el área, ¿verdad? Y esas cantidades que son productos puntos se llaman flujos, pero eso se verá luego en física 3, cuando lleguen ahí. Pero lo que les quiero decir es que más adelante estas operaciones, el producto punto, le va a aparecer, ¿verdad? ¿Y cuándo le va a aparecer? Bueno, cuando en física usted necesite calcular una cantidad escalar, como por ejemplo el trabajo, la potencia, el flujo eléctrico, el flujo magnético, la energía potencial de un sistema de cargas. Todas esas cantidades son escalares. Entonces, en física, una forma más general de expresar digamos, de calcular esas cantidades es utilizando el producto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues les decía que está definido de esta manera. Igual, si uno quiere calcular el ángulo a partir de esta ecuación, simplemente despeja el coseno, ¿verdad? Entonces, coseno de zeta AB es igual a punto B, así se lee a punto B entre A por B. De esa manera. Y ya sabemos que A es la raíz cuadrada de AX cuadrado, AY cuadrado, AZ cuadrado, ¿verdad? Y B es la raíz de BX cuadrado, BY cuadrado, BZ cuadrado. Nuevamente, quiero enfatizar, porque yo sé que después me lo van a preguntar, el hecho de identificar el ángulo lo vamos a hacer en un plano. Es decir, cuando tenemos solamente las componentes X y Y. ¿De acuerdo? En el caso de vectores que están en el espacio, es un poco más complejo. Entonces, aquí en el curso no le vamos a preguntar un ángulo usando el producto punto en el espacio, para que no se preocupe por eso. Es decir, si tiene que identificarlo, es una situación en un plano cartesiano. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, este producto punto tiene varias propiedades, ¿verdad? Algebraicas y pues ahí yo preparé un resumen que se lo voy a subir a la plataforma donde doy las propiedades más importantes del producto punto. Pero antes vamos a, digamos, hacer un ejemplo para ver cómo es que se trabaja, ¿verdad? Porque aquí lo que queremos ver es la aplicación que tiene. Bueno, resulta que el producto punto goza de ciertas propiedades. Voy a hacerlo en un plano. Digamos, si yo tengo AX en Y, AY en J, y tengo B en un plano, ¿verdad? BXY, BYJ, voy a hacer el producto directamente. Es decir, no voy a utilizar esta fórmula, la del coseno, sino que lo voy a hacer directo. ¿Cómo es directo? ¿Cómo es eso directo? Bueno, lo que hago es que pongo la simbología A, escribo el producto punto, y ahora lo que hago es que pongo estos términos, como que si fuéramos a hacer una multiplicación,
¿verdad? Es que nos enseñaron en álgebra, ¿verdad? Vean que estoy poniendo el producto punto por ahí. Y de este lado pongo el B. Entonces sería BX en Y, BY en J. Entonces, ¿cómo hacemos ese producto? Como nos lo enseñaron en el colegio, ¿verdad? A utilizar la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación. O lo que nos decía por ahí la profesora, multiplique todos contra todos, ¿verdad? Entonces sería AX por BX, ¿verdad? Pero tengo que respetar el orden de los vectores, I.I. Luego hago AX por BY y punto J. ¿De acuerdo? Más, ¿quién sigue? AY por BX, voy a ponerlo aquí, y J.I. ¿Y quién me falta? AY por BY, y sería ¿quién? J.J. Simplemente, hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Es decir, todo es conocido. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Estoy usando la propiedad distributiva para calcular el producto directamente, sin tener que utilizar esta ecuación. Porque ven que esta ecuación yo también puedo pasar esto para acá, multiplicar, e intentar calcular el producto punto multiplicando el coseno del ángulo por la magnitud de A y B. Pero aquí hay un problema, no tengo el ángulo, es decir, no lo conozco, ¿verdad? Entonces, pues lo puedo hacer por este camino. Entonces, vean lo que pasa. Utilizando esta definición, si yo hago I punto I, es como que si tuviera dos vectores paralelos, ¿verdad? Uno sobre el otro. Y el otro que está debajo, por decirlo de alguna manera, o sea, son dos vectores que apuntan en la dirección de I. Entonces, ambos son paralelos. Y como son paralelos, el ángulo es ¿cuánto? Es 0 grados. Y coseno de 0 vale ¿cuánto? 1. ¿De acuerdo? Igual para J. Si yo hago J.J, es como que si tuviera dos vectores J unitarios paralelos entre sí. Entonces, ambos apuntan en la dirección del ángulo de 0 grados. Y nuevamente, coseno de 0 vale 1. Ahora bien, si yo hago I.J, ¿qué pasa cuando hago I.J? Bueno, que I está en la dirección de X. Y J, dijimos en la clase anterior, que está en la dirección de Y. Entonces, entre ellos, ¿qué ángulo hay ahí? ¿Cuál es el ángulo entre I y J? 90. 90, claro que sí. 90 es un ángulo recto. Y entonces coseno de 90 sería ¿cuánto? 0. Entonces, igual para el otro caso, ¿verdad? Yo hice I.J, pero también está J.I. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué conclusión podemos sacar del producto punto? Gracias a esta definición, que cuando se hace un producto punto de vectores unitarios iguales, siempre le va a dar 1. Y cuando hace un producto punto de vectores unitarios distintos, ya sea I.J o I.K o K.J, cualquiera de esas parejas que sean distintos, le va a dar 0, ese producto. Lo que está dentro del paréntesis le va a dar 0. Por lo tanto, solamente sobreviven, por decirlo de alguna manera, los términos que tienen I.I, J.J, K.K. Entonces, una propiedad del producto punto es que cuando yo hago el producto punto de vectores unitarios iguales, ya sea I.I, J.J, K.K, cualquiera de ellos me da. Entonces, de ahora en adelante, ya no nos tenemos que preocupar por los productos que sean I.J o I.K, porque ya sabemos que por esta definición del ángulo me van a dar 0. Y ya no es necesario ni siquiera escribirlos, ¿verdad? Yo aquí los escribí, este término y este, para ver que eran 0, ¿verdad? Pero ya realmente no hace falta. Entonces, la otra propiedad es que si yo hago I.K
¿cuál otro? K.J o ¿cuál me falta combinar ahí? I.J, cualquiera de ellos me da 0. De lo cual podemos deducir una fórmula. Y esta fórmula es la siguiente. El producto punto también yo lo puedo calcular como A.B igual a AX por BX, ¿verdad? Más AY por BY más AZ por BZ. Y entonces, esta es otra forma de calcular el producto punto. ¿Cuál es la otra forma? La que puse al principio, la definición inicial, que es A por B por el coseno del ángulo entre A y B. Entonces, aquí tengo dos formas de calcular el producto punto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es conociendo las componentes, ¿verdad? Y por este otro camino es conociendo los vectores, ¿verdad? Para sacar sus magnitudes y, por supuesto, conociendo el ángulo. Y otra vez, ese ángulo siempre lo vamos a trabajar en un plano, es decir, en 2 dimensiones, porque es más sencillo identificarlo. Ahí. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a hacer un ejemplo, jóvenes, con números concretos, ¿verdad? Para tener una idea de cómo se calcula. Es muy sencillo calcularlo, ¿verdad? Entonces vamos a poner un ejemplo, me lo voy a inventar ahora mismo. ¿Qué sé yo? 2i menos 3 y b y más 4j. Me lo acabo de inventar, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el producto punto. A.B. Me dice que calcule el producto punto. Más adelante esto ustedes lo van a ver en álgebra lineal, ¿verdad? Porque en álgebra lineal sirve para estudiar todo lo que tiene que ver con los teoremas de matrices y determinantes y eso, ¿verdad? Pero pues en álgebra obviamente le dan el interés es más hacia las propiedades matemáticas, ¿verdad? Que también son importantes en física, ¿verdad? Pero aquí lo estamos viendo las propiedades necesarias para resolver los problemas de mecánica. Ok, entonces vamos a usar jóvenes, la fórmula que tengo aquí para hacer el cálculo del producto punto. Entonces vean qué fácil que es. Dicen que calcule a punto B. Entonces yo hago, como yo sé que los que tienen IJ no sobreviven, pues simplemente multiplico 2 por 1 más la Y, que es menos 3. Eso sí, tengo que respetar el signo. Vean que tengo que respetar este signo por el BY. ¿Quién es el BY? 4. Y aquí, ¿por qué es 1? Aquí adelante hay 1. Bueno, yo hago la multiplicación. 2 por 1, 2. Y 3 por 4, menos 12. Y eso me da menos 10. Por lo tanto, el producto punto es igual a menos 10. Entonces, el producto punto puede ser 0, puede ser positivo o puede ser negativo. Y esos signos, positivo o negativo, o el hecho de que sea 0, más adelante vamos a ver que tiene implicaciones importantísimas en los problemas de física. Ahora mismo es un número, ¿verdad? Que no tiene, es decir, ningún significado. Pero más adelante, el que le dé negativo, positivo, 0, nos permite interpretar lo que está sucediendo en un problema de mecánica, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna duda de cómo se calculó? Es simplemente multiplicar a X por BX, a Y por BY y a Z por BZ si tuviéramos la tercera componente. Ok, ¿qué pasa si yo quiero calcular el ángulo ahora? Por ejemplo, en un caso como este, que son 2 dimensiones. Pues entonces ahora,
como ya yo tengo el producto punto, utilizo esta formulita para calcular el ángulo. Entonces vamos a calcular el ángulo aquí también, el ángulo entre los vectores A y B. Entonces, ¿qué hago? De aquí, yo despejo, yo digo, ok, el coseno de cita B es A punto B, que ya lo tengo, ya lo calculé, ¿verdad? Entre A por B. Entonces, el producto A por B, A punto B, es 10. Ya lo tengo, ¿verdad? Y AB, ¿qué es? Es calcular, voy a hacerlo por aquí, es calcular la magnitud de A, que sería la raíz cuadrada de 2 a la 2 más 3 a la 2. Recuerden que cuando son negativos no importa, porque al elevar al cuadrado siempre le va a quedar positivo. Entonces yo ni siquiera pongo el menos ahí, me da pereza. Entonces aquí sería 4 más 9, esto me da raíz de 13. Y el otro sería barras de B, raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y eso a mí me da 1 más 16, eso es raíz de 17. ¿De acuerdo? Y eso vengo, voy a pasar una rayita por aquí para que no se confundan. Y entonces aquí pongo eso, raíz de 13 por raíz de 17. Y hago esa operación. Entonces esa operación sería cita B, es el coseno inverso, estamos en la notación de trigonometría, ¿verdad? Y esto se lo metemos a la calculadora. Aquí sí la calculadora, pues es un recurso valioso porque como que buscar una tabla para encontrar ese ángulo, no, ¿verdad? Vamos a hacerlo, a ver, tal vez si alguien también lo hace por ahí para colaborar. Profe, Sí, ¿por qué está usando el coseno inverso? porque voy a calcular el ángulo. O sea, de aquí quiero calcular el ángulo, entonces le aplico coseno inverso en ambos lados, ¿verdad? Y entonces al aplicarle coseno inverso a esto me queda así, nada más. Ok, gracias. Bueno, a ver, ese, porque ya lo escribí mal. Ok, a mí me da 132 grados, ¿verdad? 132.27. Eso mejor lo ponemos como 132 grados. Ese es el ángulo entre ambos vectores. Si alguien lo hizo también, revise para que esté, para estar de acuerdo que sí, que da eso. Recuerden que la calculadora en este curso tienen que ponerla en TEC, ¿verdad? En TIS. Que no la vayan a tener en radianes, porque si no, entonces le da otra cosa, ¿verdad? Más adelante sí la necesitan pasar a radianes en física 2 cuando se estudian otras cosas por ahí, pero en este curso mantenerla en degrees. Bueno, el ángulo es eso. Entonces vean la ganancia del producto punto. El producto punto le da de una forma muy rápida, ¿verdad? El ángulo que está entre los dos vectores, entre el vector A y el vector B. Este problema lo podemos saber, el ángulo lo podríamos haber encontrado sin necesidad, sin ayuda del producto punto. Sí, sí se puede, pero entonces es más trabajo. Porque vea que entonces habría que dibujar los vectores, ¿verdad? Y entonces comenzar a calcular las componentes o identificarlos, ¿verdad? Identificarlas para ver quién es el ángulo. Entonces, el vector A, vean que tiene la componente en X es positiva y en Y es negativa.
es decir que ese vector está en qué cuadrante. Está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces estaría por aquí. Y el vector B está en el primer cuadrante. El vector B es más largo, ¿verdad? Es un poquillo más largo. Y este es el ángulo que andamos buscando. El zeta B. Entonces también lo pudimos haber calculado sin necesidad del producto punto. ¿Por qué? Porque puedo calcular primero este ángulo alfa y luego este ángulo beta. Ya yo sé que zeta B es la suma de A más beta. Perdón, de alfa más beta. Y estos alfas los hubiera calculado con la tangente, ¿verdad? La tangente de alfa, ¿qué sería? Sería Bx entre By. Y tangente de beta sería entonces AX entre AY. ¿Sí? Y entonces se suman y eso me tiene que dar también 182. Pero vean que entonces tiene uno que pasar, o sea, sentarse, ¿verdad? Dibujar un plano cartesiano, dibujar los vectores, ¿verdad? Y identificar en qué cuadrante están, ¿verdad? Lleva un poquito más de trabajo. Y vean que el producto punto es una ganancia, porque le da el ángulo de forma analítica, ¿verdad? Sin tener que hacer un dibujo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, digamos cuando usted pone vector A por vector B, digamos, digamos, eso no es como multiplicación a vector B, sino se llama así de producto punto de A y B, sería. Sí, correcto. Usted se refiere a esta aquí, en esta parte de aquí, Brandon. Sí, profe. Sí, eso se lee vector A, producto punto, vector B. Es el producto calculado por esta vía, ¿verdad? Multiplicando las componentes respectivas en X, en Y y en Z. Sí, no significa que se esté multiplicando como tal, por decirlo así, los vectores, ¿no? No, no. Qué bueno que hace ese comentario. Qué bueno que lo hace, porque A por B, esta operación es otro tipo de operación. Cuando usted tiene A por B es otra cosa. Vea que no tiene ni punto, o sea, no tiene el producto. Entonces también está definida esa operación. Lo que pasa es que en física 1 todavía no se va a ver. Es decir, esas operaciones llevan un poco de álgebra un poco más, digamos, elaborada y aparece más en los cursos de mecánica arriba, ¿verdad? En el segundo o tercer año, mecánica teórica. Entonces, por eso les digo, en vectores el álgebra es muy extensa. Hay muchas operaciones que se pueden hacer dependiendo de la naturaleza del problema físico en cuestión. Pero ahora en física, en este curso, es lo que nos interesa es el producto punto y el que vamos a ver ahorita, que es el producto plus. Bueno, vamos a continuar, si no hay ninguna pregunta. El producto punto tiene varias propiedades interesantes, ¿verdad? Voy a ver si le subo ya la plataforma. ¿Profe? Sí, dígame. Digamos, ese numerito que de hecho va justo a borrar el -10, gráficamente, ¿qué significa? No tiene una interpretación gráfica, porque, vamos a ver, el número como tal es un escalar. Cuando ya lo asociemos a un problema físico, ese número va a tener unidades. Es decir, ese número puede ser una potencia o ese número puede ser trabajo. Entonces, si es trabajo, serían -10 joules. Imaginemos por un momento que es trabajo, para tratar de responder a la pregunta suya. Si es trabajo, serían -10 joules. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué significa el menos? Bueno, el menos es posiblemente un trabajo hecho por una fuerza de fricción, en donde hay pérdida de energía. Y eso se simboliza con el menos, por ejemplo. Entonces, gráficamente, lo que yo diría es, en este caso,
que hay dos vectores que son opuestos. Eso es lo que podemos decir. Entonces, al ser el trabajo negativo, el desplazamiento está en dirección opuesta al sentido en el que se aplica la fuerza. ¿De acuerdo? Y cuando es así, el trabajo es negativo y es pérdida de energía. Por ponerle un ejemplo en el caso de trabajo. En otros temas, ¿verdad? Pues puede significar otra cosa. Ok, gracias. Bueno, les decía que el producto punto goza de varias propiedades. Tiene muchas propiedades interesantes. Y voy a comentar algunas las más trascendentes para nosotros. Una muy importante es que el producto punto es conmutativo. El producto punto es conmutativo. A punto B es lo mismo que B punto A. Entonces, por eso yo les decía, no importa si es I punto J o J punto I, como quiera, eso va a dar cero. Entonces, es conmutativo. No importa el orden en que se realice. También es distributivo, ¿verdad? Si yo tengo A punto B más C, pues puedo aplicar la propiedad distributiva con respecto al producto. Voy a tener A punto B más A punto C. Que eso es lo mismo que B punto A y lo mismo que C punto A. O sea que esto es lo mismo que yo tener B más C punto A. ¿Verdad? Y también hay una multiplicación en escalar. Puedo multiplicarlo en la escala de M por A punto B. Y ese M lo puedo multiplicar por separado, ¿verdad? Y si yo puedo hacer eso, M por A, producto punto B, o A, producto punto MB, ¿verdad? Y también esto me queda A punto B, M. Esa propiedad tiene un nombre en matemática, pero ahora mismo se me olvida. Es la propiedad donde uno puede ir, ¿cómo se dice? Moviéndose escalar y no afecta el orden de la operación, ¿verdad? Pero ahora se me olvidó. Yo me acuerdo que en mate de esta 125 tenía un nombre, pero no me recuerdo. Bueno, una propiedad que nos interesa mucho aquí es la siguiente. Esta es fundamental. A punto A. ¿Qué pasa cuando yo multiplico, hago la multiplicación del producto punto de dos vectores iguales? ¿Qué me da eso? Bueno, si sustituimos, si hacemos usando la definición, vamos a llegar a que esto es, esto nos va a dar la magnitud del vector. Es decir, nos va a dar esto. Valor absoluto, vamos a decir, A cuadrado. Siempre que yo multiplique, haga el producto punto de dos vectores iguales, me va a quedar el cuadrado del módulo. Pues esa propiedad también es importante. Y de ahí vemos también que A entonces, ¿qué sería? La raíz cuadrada de A producto punto A. Eso es una consecuencia inmediata del resultado de arriba.
Otra propiedad interesante es que si yo hago el vector A y hago el producto punto por I, me genera ahí la respectiva componente X. Otra propiedad interesante. Yo hago A punto J, me genera ahí, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esas son algunas propiedades que aparecen en el producto punto. Hay una un poquito más difícil de ver, ¿verdad? Un poquito más, digamos, para visualizarla. Pero la pueden probar también. Primero pruébenla como un ejemplo. A cuadrado es la sumatoria sobre I de los I cuadrado a 2 y K y J. Ahí, producto punto A. Los I y los J se refieren, no se refieren a los vectores como tal, sino se refieren a dos digamos, vectores que tienen un conteo distinto, ¿verdad? Es una notación más compacta. Y más adelante la van a ver en métodos matemáticos, ¿verdad? Pero es también una forma más general de escribir el A cuadrado. Claro que aquí nosotros lo queremos así como A punto A, pero pues una forma más general, ¿verdad? Es escrita así, a través de esas. Solamente se los comento, ¿no? Es decir, no les va a aparecer una pregunta de eso. Simplemente quiero tal vez extender un poquito más el concepto, ¿verdad? Pero más adelante lo van a desarrollar en cursos posteriores. Este es el producto punto. Vamos a pasar ahora a ver el producto cruz, que es el otro producto que nos falta de ver. Entonces, el producto punto es un escalar. El siguiente producto que vamos a ver ahora es un vector. O sea, cuando yo hago la multiplicación de esos vectores, me va a dar no un escalar, sino un vector. Y eso se llama el producto cruz. El producto cruz, el resultado que nos da es un vector. La forma de denotarlo es con esta simbología. A, vector, cruz, vector B. Esta es la forma de, digamos, de referirse al producto. Entonces, en el caso del producto cruz, recuerden que los vectores tienen magnitud y dirección. Entonces, en el caso del producto cruz, necesitamos calcular por alguna ecuación, por alguna fórmula, la magnitud, que ya vamos a ver cuál es, pero también nos interesa calcular la dirección, ¿verdad? Y esa dirección la vamos a dar en términos de los vectores unitarios, I, J y K. Recuerden que I, J y K son los vectores para homogenizar la notación en física, ¿verdad? Entonces, para no tener que hablar del ángulo de 90 o del eje Y positivo o del punto cardinal hacia el norte, mejor usamos los vectores unitarios. Entonces, el producto cruz también le dicen producto externo y también se ve en álgebra lineal
aquí vamos a verlo desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Que es lo que nos interesa para los problemas de física 1. El producto cruz está definido como un determinante. Entonces, esto lo van a ver ustedes más adelante en álgebra. Y un determinante es un arreglo que se puede escribir de esta manera. I, J, K. Y abajo va en el orden en que van los vectores. Primero aparece A. Entonces aquí sería la X, a Y, a Z. Y luego aparece B. Entonces en la siguiente fila ponemos en el mismo orden BX, BY, BZ. Y cierro o trazo esa otra línea vertical. Eso que ustedes ven ahí, ese arreglo se llama determinante. Ya es visto, entonces es familiar. Pero es muy usado en la álgebra lineal, ¿verdad? Y aquí, pues, es la forma rápida de calcular el producto cruz. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, los determinantes tienen un orden para efectuar las operaciones. Yo podría comenzar por aquí, o podría comenzar por la J o por la K. Si yo comienzo con la I, por ejemplo, lo que tendría que hacer es trazar una línea. Si comienzo por esta columna y esta fila, vean que lo que me queda libre es esto. Eso fue lo que no, digamos, la raya no lo tapó, por decirlo de alguna manera. Entonces, cojo la I y ahora hago el producto AY por BZ menos BY por AZ. ¿Ok? Como lo estoy haciendo verticalmente, hay un teorema en determinantes que me dice que aquí hay que pongo la J y ahora esta línea que pasé aquí, la paso aquí. Con menos, ¿verdad? Y ahora estoy en J. Y ahora, ¿quiénes me quedan libres? Estos y estos de aquí. Entonces ahora hago AX por BY. Digo, ¿por qué Z? Menos ¿quién? Menos BX por Z. Más K. Y ahora paso esta línea para acá. Paso ahora para acá. ¿Y quiénes me quedan libres? X, ¿verdad? Y, BX, BY. ¿De acuerdo? Entonces ahora hago AX por BY menos BX por BY. Y ya tengo ahí el producto cruz. Esto sería igual a A con B. Vean que efectivamente es un vector, ¿verdad? Porque está escrito en términos de I, de J y de K. Los vectores unitarios uno los puede poner detrás o delante de la magnitud, ¿verdad? Y yo puedo poner el I aquí, o el J aquí, no importa. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta? Vamos a hacer el línea. Profe, una pregunta. En el caso de los signos de del menos J, ¿siempre va a ser un menos o puede ser un más? Puede ser un más, pero depende como usted decida poner cada término. Es decir, vean que aquí yo comencé por columnas. ¿De acuerdo? Pero puede ser que usted lo haga por filas. Y entonces aquí este menos no sea un menos, sino que sea un más. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, eso es que hay unos, como les decía, hay unos teoremas en álgebra lineal que le dicen cómo empezar a hacer el cálculo del determinante. Yo lo puse así, le soy franco, porque me lo aprendí así. Y siempre que usted lo haga por columnas,
manteniendo el J negativo, le va a funcionar. O sea, porque es un teorema que ya ha sido requete probado en álgebra. Pero no quiere decir que es la única forma. O sea, no es el único orden para hacer el cálculo del determinante. Ya eso va a depender, digamos, de ustedes cuando se sientan a hacer una operación, ¿verdad? Con producto plus, cómo se lo aprenden. Porque yo me lo aprendo de una sola forma, ¿verdad? Entonces, es decir, yo me lo aprendí así. Pero pueden revisar o más adelante, cuando lleven el curso de álgebra, van a ver ahí que le expliquen cómo comenzar a hacer el cálculo, si por filas o por columnas, ¿verdad? Hay varias formas. Gracias. Bien, entonces, igual se pueden aprender la fórmula, ¿verdad? Es decir, hay gente que se aprende la fórmula, pero no sé, me preocupan los signos que se vayan a confundir, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo mejor y entonces así tal vez lo ponemos lo aclaramos más, ¿verdad? Y el producto punto hay varias formas de hacerlo, perdón, el producto cruz hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Esta es una. También se puede hacer directo, usando la propiedad de Schultivo. Ahorita también lo vemos. Vamos a hacer un ejemplo. Me dice que le dan los vectores A igual 2i menos 3j menos k. Y el vector B, i más 4j menos 2k. Entonces le dice hallar A cruz B. Okay. Entonces voy a dejar aquí esto, tal vez nos sirva como una guía, ya que todavía lo estamos aprendiendo a manipular, ¿verdad? Entonces yo escribo así, A cruz B es el determinante y J K. Y pongo las componentes, ¿verdad? Que son en el orden en que están. Vean que es A y luego B. Si pusimos en la segunda fila B, nos da otra cosa. O sea, nos da al revés. Nos da como un signo cambiado. Entonces hay que ponerlo en el orden en que comienza el producto. A cruz B. Entonces pongo primero A, que sería 2 menos 3 menos 1. Respetando los signos, ¿verdad? Y la B, ¿qué sería? 1, que hay 1, ¿verdad? 4 y menos 2. Hay que respetar el signo. ¿Ok? Y entonces voy a aplicar esta fórmula. Esta fórmula sería, pongo el i. Voy a comenzar en esta columna y esta fila. Entonces pongo la i. Y hago entonces, ¿qué me quedó en línea? El 3, el menos 2, el menos 1 y el 4. Entonces hago el menos 3 o el menos 2. Es la primera vez que es importante poner los signos por aquello de que se me vaya a checar, no vaya a dejar alguno botado. 4 por menos 1. Ven. Y ahora el siguiente negativo, por el orden como yo los estoy calculando. Entonces ahora voy con esta fila, perdón, esta columna, y entonces me quedan libres estos dos y estos dos. Entonces sería 2 por menos 2. Menos 1 por menos 1. Más k, voy a hacerlo aquí porque no me queda espacio ahí. Y entonces cuando trazo la línea vertical aquí, me quedan libres 2 y 1, menos 3 y 4. Entonces allá sería 2 por 4, menos 2 por 4, menos 1 por menos 3. Es la primera vez que pongan todos los signos, ¿verdad? Porque es posible que, ¿verdad? Dejan botado algún signo, entonces ya le da otra cosa.
Ok, entonces, vean que estoy siguiendo esto de aquí. Bueno, entonces voy a borrar esto. Hasta allá, bueno, de lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Ok, entonces voy a continuar aquí. A cruz B es igual a, y hago estas operaciones. Que sería 6 menos 4, ¿verdad? J sería -4 menos -1. Y aquí sería 8 menos -3. Y ya abro esta operación aquí. Esto sería 10 en I, ¿verdad? Y aquí sería -4 más 1, ¿verdad? -4 más 1 sería, ¿cuánto sería? -3, y con el menos de aquí, 3 positivo. Y el otro sería 11 en K. Y ahí tengo el punto plus A con B. ¿Okay? 10 en I más 3 en J más 11 en K. Ese es el producto plus. Y si me dicen calcule la magnitud de ese vector, la magnitud de ese vector es barras de A con B. Este sería el módulo. Lo que le llamamos el módulo, ¿verdad? La magnitud. Entonces, la magnitud siempre es ponerle barras. Y eso sería raíz de 10 al cuadrado más 3 al cuadrado más 11 al cuadrado. Y eso da un montón. 100 9 más 121. Serían 221, 9, 230. Sería 230. Esa sería el número. Habría que aproximarlo ahí con la calculadora. Eso sería la magnitud del vector. El vector como tal es 10 en I más 3 en J más 11 en K. Ahí. Bueno, hay otra forma de hacerlo. Se las voy a comentar para que ustedes quizás escojan qué les gusta más, ¿verdad? Pero yo creo que este método que vamos a ver ahora tal vez no les guste tanto como este. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda de esto para borrar. Claro, sí. Nuevamente, hay que tener, la primera vez que uno lo hace, tengan cuidado con los signos, ¿verdad? Ya una vez que ustedes ya lo han hecho varias veces, unas 3, 4 veces, ya la mente se acostumbra, ¿verdad? El cerebro se acostumbra a quitar los signos o a hacer las operaciones intermedias. Pero, es decir, cuidado con esos signos, porque es muy común que dejan algún signo botado y entonces ya un signo que quitó accidentalmente ya le da otra cosa, ¿verdad? ¿Profe? Sí. Digamos, ese método, digamos, con ese orden que usted nos dio, ¿verdad? ¿Siempre funciona o hay alguna excepción? No, siempre funciona. Siempre funciona este método, manteniéndolo así, ¿verdad? Leyendo por filas. Vean que yo voy leyendo por filas. Tapé esta fila, perdón, por columnas, lo estoy diciendo mal. Yo lo estoy haciendo por columnas. Entonces, tapé esta columna y hago esta operación. Tapo esta columna y hago la operación de los extremos. Tapo esta columna y hago esta operación. Con la salvedad de que cuando está en la segunda columna, en J, tienen que ponerle un menos adelante. Eso es todo. Y cualquier producto cruz le va a salir así. Ahora lo que usted dice, otra cosa, ¿qué pasa si yo hago B cruz A? ¿Qué pasa si lo invierto? O sea, si pongo primero las componentes de B y luego las de A, pues simplemente lo que va a pasar es que se le cambia el signo. Es decir, a esto ahora va a ser menos 10 en I, menos 3 en J, menos 11 en K. Eso es lo que va a pasar.
Por eso les digo, tengan cuidado simplemente cómo lo hacen, si A cruz B o B cruz A. Bueno, vamos a hacerlo por otro método. A ver si les gusta esa otra forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es usando la propiedad distributiva. Es decir, es poner los vectores 2 en I, menos 3 en J, menos K. Producto cruz y 4J menos 2K. Y eso es multiplique todos contra todos, ¿verdad? Eso es lo que le dice. Haga este, cruz este, cruz este, cruz este, ¿verdad? Y le van a salir, si no me equivoco, 9 tercios, ¿verdad? Porque va a salir algo así. 2 y cruz I. 8 y cruz menos 4K. Cruz I, 8 menos 4 y cruz K. Vean la complicación, ¿verdad? Es decir, aquí poniéndolos, luego el siguiente sería menos 3 cruz I menos 12 J cruz I, no, J cruz J y 6J cruz K. Ok, ahí están los términos, ¿verdad? Lo que hice fue que apliqué la propiedad distributiva, ¿no? Bien, ahora lo que pasa es que ahora tenemos que utilizar esto. Tenemos que poner esto así. Ponerle I aquí y J aquí. Ya sabemos que K va para afuera. Y para hacer estas operaciones, porque ¿cómo hago yo para saber quién es I cruz I? En producto punto yo sabía que I punto I, ¿cuánto da? 1. Pero ¿cuánto da I cruz I? En producto cruz. Bueno, resulta que eso da 0. Todos los productos cruzados dan 0. ¿Por qué dan 0? Bueno, hay que usar una regla que se llama la regla de la mano derecha. Y solo funciona con la mano derecha. ¿De acuerdo? Por eso se llama así. Entonces, la regla de la mano derecha consiste en utilizar estos 3 dedos, ¿verdad? Para identificar la dirección del vector. O utilizar la mano de manera de que yo la pueda girar de un eje con respecto al otro. Por ejemplo, vean este dibujo de aquí. Yo puse I, J. Si yo hago la mano derecha, los 4 dedos, los giro de I hacia J, este dedo de aquí me está apuntando hacia afuera, en la dirección de quién? De K. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener cuidado con el orden que se hace. Entonces, vean que si yo hago I cruz I o J cruz J, es como que si no estuviera moviendo la mano. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy apuntando en una dirección particular. Por eso es que los productos cruzados, I cruz I, J cruz J, y K cruz K, son 0. 0 entonces. Y los otros hay que tener cuidado. ¿Qué sería I cruz J? ¿Qué sería este de aquí? Muevo la mano de esta manera, de I hacia J. ¿Qué me da? K hacia afuera. Y K hacia afuera está definida como K positivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí sería, el resultado sería 8K. Entonces si los voy poniendo, este sería 0, que no hay que ni ponerlo. Este sería 8K. ¿Qué sería I cruz K? ¿Qué sería I cruz K?
¿Quién me dice? Sería mover la mano de I hacia acá. ¿De acuerdo? ¿Y qué me estaría dando? Si yo la muevo de I hacia acá, vean el eje, de I hacia acá. ¿Para dónde está apuntando el dedo? Para abajo, que está en la dirección de ¿quién? De menos J. ¿De acuerdo? Entonces aquí, este producto de aquí sería menos 4 y adentro sería menos J. Y menos por menos, más. Ahí. Menos 3, ¿qué sería J cruz I? ¿Qué sería J cruz I con la regla de la mano derecha? Es mover los 4 dedos de J hacia dónde? Hacia ahí. Me está dando este dedo, me está dando hacia adentro. Quiere decir que eso es ¿qué? Menos K. ¿Está bien? Y así con los otros. El otro sería 6i y el otro sería menos J. Más 4i más 0. Cuando yo sumo todo eso, 8K más 4J más 3K más 6i menos J más 4i. Eso me tiene que dar 10i. 10i más 3J y menos 11K. ¿Qué les parece este método? A mí no me gusta. ¿Qué opino? Más laborioso, ¿verdad? Es decir, hay que tener cuidado, hay que usar la regla esta de la mano derecha, ¿verdad? Para asegurarse de poner bien los signos. No sé, es cuestión de gusto, ¿verdad? La idea es que prueben con las dos, ¿verdad? La regla de la mano derecha la vamos a seguir utilizando más adelante cuando lleguemos a la parte de magnetismo. Bueno, cuando estén en el curso de Física 3, cuando les enseñen el campo magnético, ahí es necesario acomodar los dedos, ¿verdad? En un problema en particular para ver la dirección de la corriente y del campo magnético y de la fuerza y todo eso, ¿verdad? Entonces es bueno que se acostumbren también a visualizarlo, es decir, a usar esta regla para, ¿cómo se dice?, identificar la orientación de un vector. Pero ahora mismo, aquí en este curso no se necesita, ¿verdad? Simplemente yo lo acabo de comentar porque sí se necesita si usamos la propiedad distributiva para hacer el producto cruz. Pero si uno lo quiere hacer así, está siempre la posibilidad de usar el determinante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Okay. Bueno, entonces... el producto cruz, vamos a ver algunas propiedades del producto cruz. Bueno, el producto cruz, la magnitud del módulo, que no lo he dicho, se puede calcular con esta fórmula. El producto cruz yo lo puedo ver siempre así.
Es decir, yo puedo ver un vector resultante, que es el vector C, y en el plano voy a tener el vector, los vectores, a ver cómo hago esto. No soy muy bueno dibujando. Voy a tener el vector A y el vector B. Y aquí está el ángulo AB. Algo así. Entonces, cuando yo hago A cruz B, realmente el resultado es un tercer vector C que está fuera de ese plano. O sea, imagínense, por ejemplo, esta hoja, ¿verdad? Y entonces el vector C está así. Sale del plano, que es el vector C. Y el vector A y B están sobre el plano, sobre esa hoja, ¿verdad? Entonces el producto cruz realmente se visualiza, geométricamente se visualiza de esa manera, ¿verdad? El resultado, ¿verdad? El producto cruz como tal es un tercer vector que sale fuera de ese plano. ¿No? Este es el plano. ¿De acuerdo? Entonces vean el orden, de la regla de la mano derecha. Vean que yo voy de A, ¿verdad? Voy de A hacia B. Y este dedo me da el vector, que es el vector C. Por eso si yo invierto la forma de hacer el producto, si yo lo hago de B hacia A, vean que ahora estoy poniendo los 4 dedos en B y giro los 4 dedos hacia A. Ahora el dedo está para abajo. Quiere decir que si hago la operación de B hacia A, por debajo, por decirlo de alguna manera, por debajo del plano, hay un vector que es menos C. Entonces por debajo sería menos C, el vector opuesto. Entonces vean que también el producto cruz está relacionado con el concepto de los vectores opuestos, ¿verdad? Si hago A cruz B, de A hacia B, me da C. Pero si hago B cruz A, me da el vector opuesto. Ahí. Profe, digamos, entonces, por decirlo así, el producto cruz, como, así, producto cruz, siempre tiene, o siempre va con I, con J y con K, digamos, con los tres. Sí, o puede ser que sea nada más en K o solamente en J, pero tiene que tener al menos IJK o uno de esos tres vectores, porque es un vector, ¿verdad? Tiene que quedarle en I, en J o en K, al menos en uno solo, o que le dé los tres, como el ejemplo que hicimos ahora. ¿Está bien? ¿Eso es lo que usted me está preguntando? Es que, digamos, como queda fuera del plano, por decirlo así, yo estaba pensando que era, digamos, que era, por decirlo así, como... Ah, ok, sí, sí, está fuera del plano, entonces sí, tiene que tener, digamos, sí, ya lo entiendo lo que usted dice. Es que el que yo hice es un producto cruz, el ejemplo que hicimos ahora es un producto cruz en el espacio, ya lo entendí. Entonces es un vector que cuando se hizo el producto cruz de los otros dos están en el espacio, ese tercer vector está en el espacio, en un sistema de coordenadas X, Y, Z. Pero en este caso que estoy dando, solamente tendría componente en K, porque es lo que sale, ¿verdad? Sería Z, X y Y. Entonces, A y B están en este plano y el vector C está a lo largo de este plano. Sí, digamos, en este caso estaría en K únicamente. Entonces, bueno, el módulo de este vector, recuerden que el módulo me refiero a la longitud del vector, que sería como si uno lo midiera con una regla, pero como no vamos a hacer eso gráficamente, entonces necesitamos una fórmula para calcular el módulo. Entonces el módulo lo voy a calcular con esta fórmula. C, barras de C, que es barras de A cruz B, es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre A y B.
así se calcula la magnitud. O bien, si usted tiene, como lo hicimos ahora en el ejemplo. Vean que en el ejemplo anterior, como era en 3 dimensiones, no teníamos el ángulo. Entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos al teorema de Pitágoras. Otra forma de hacerlo es cx al cuadrado, cy cuadrado, cz cuadrado. Entonces, lo que tengamos, ¿verdad? Si estamos en un plano, aquí, plano XY, pues entonces multiplico A por B, usando el teorema de Pitágoras, por el seno del ángulo. Y el ángulo, otra vez, es el ángulo que hace que hay o que existe entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más para 2 dimensiones. Y este caso es para 2 o 3 dimensiones. Ahora en el ejemplo anterior, cuando yo calculé el producto cruz, ¿qué le puse? Le puse barras, ¿verdad? ¿Y qué le apliqué? El teorema de Pitágoras, porque eran 3 componentes. ¿También se puede con 2? Sí, también. Pero también se puede de esta forma, conociendo el ángulo que hace, el ángulo que hay entre los vectores A y B. Bueno, la otra propiedad ya la hemos comentado aquí, y es que el producto cruz es anticonmutativo. A cruz B es igual a ¿quién? A menos B cruz A. Y entonces, no le estoy poniendo paréntesis. Usualmente no se pone paréntesis aquí, pero no hay que interpretar el menos como que forma parte de la B. Es decir, puede ser así, podría ser que sea así. Menos B cruz A, pero también B cruz A. Entonces aquí también se da esa propiedad. Yo también puedo poner B cruz A menos 1. Pues vean que el producto cruz, esta propiedad se llama anticonmutatividad del producto vectorial. Y es de mucha utilidad cuando se estudian problemas en donde hay rotación de cuerpos. Anticonmutatividad del producto vectorial. Entonces, más adelante la vamos a usar cuando tenemos, por ejemplo, una viga o una barra que está sujeta por una cuerda. Entonces esa barra tendría la posibilidad de rotar. ¿De acuerdo? Entonces ahí aparece un producto cruz también. O por ejemplo, partículas cargadas, ¿verdad? Que están en un campo eléctrico. La fuerza se puede describir utilizando un producto cruz. Hay muchas operaciones, ¿verdad? En física, muchas cantidades en física que están relacionadas a través de productos vectoriales. Nuevamente, todo aquello en física que son escalares se pueden expresar por productos puntos. Y aquellos que son vectores como tales se pueden expresar con productos vectoriales. Bueno, entonces, esas son las propiedades, digamos, más importantes de un producto cruz, y las que ya les había puesto por ahí, ¿verdad? I cruz I, perdón, I cruz I es igual a J cruz J, K cruz K es igual a 0. I cruz J es igual a menos J cruz I. Y eso es igual a K. J cruz K es igual a menos K cruz J. Y eso es igual a
Y me falta esta otra acá, cruz I, es igual a menos I cruz K. Eso es igual a... Entonces, no lo confundan con el producto punto, ¿verdad? El producto punto es al revés. Cuando usted hace el producto punto, dos vectores unitarios distintos, le da 0. Aquí no. Vean que no dan 0, cuando son cruzados. Y los que dan 0, más bien, son los que son de vectores unitarios iguales. Y en el producto punto, cuando son iguales, dan ¿cuánto? 1. Entonces, no los vayan a confundir, ¿verdad? A la hora de hacer alguna operación. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien. Profe, ¿podría volver a explicar o repetir lo de la anticonmutatividad? Sí, digamos, la anticonmutatividad es que, digamos, si usted cambia el orden de la multiplicación, le aparece un menos. Pero este menos, estrictamente, digamos que aquí debería tener un paréntesis. Pero en los libros no se lo ponen. Es decir, porque lo que le está diciendo es que realmente ese menos, ya me acordé de la propiedad, creo que se llama transitividad, si no me equivoco. La transitividad es cuando una variable, ¿verdad?, pasa por una operación, ¿verdad? Entonces, esto es una propiedad transitiva. El menos está afuera, el B cruzada, luego se lo pongo al B, luego se lo pongo al A y por último lo saco de B y A. Y el resultado se mantiene invariante. Entonces, eso se llama la propiedad de transitividad en matemática. Pero en el caso de la anticonmutatividad, simplemente lo que sucede es que si yo cambio el orden del producto, ¿verdad? Invierto el vector. Es decir, obtengo el vector opuesto. ¿Y eso cómo lo justifico? Bueno, con el uso de la regla de la mano derecha. Ok, gracias. Bueno, gusto. Ok, vamos a ver otras cositas por aquí. Los productos. Relacionados con este material que estamos viendo. Siempre con también hay productos triples. Productos triples. Entonces, por ejemplo, si yo hago A punto B y lo multiplico por C, esta operación es válida. Sí es válida, ¿verdad? ¿Por qué es válido? Ven que aquí no hay ni un producto punto ni un producto cruz, ¿verdad? Pero ven que es completamente válida porque lo que está dentro del paréntesis es un número. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a obtener aquí, lo que me va a dar es un escalar. El famoso escalar n, que al multiplicarlo por c, me da ¿quién? Me da mc. Entonces, este resultado, este producto triple, realmente es un vector, ¿verdad? Aunque esté definido por un producto punto. O sea, esto es un vector. Y otra cosa es que este vector, este nuevo vector, no es igual si usted cambia el orden de los vectores. Si ahora hace A, B punto C, no le va a dar igual. Ese es uno, ¿verdad? Hay otro que es este. Si yo hago A punto, producto punto, y ahora lo mezclo con un producto cruz, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar ahí? Bueno, resulta que aquí Son escalar, ¿no? vean que esto es un vector.
está dentro del paréntesis, ¿sí? Y esto es otro vector. Entonces, cuando ya haga esto, me tiene que dar un escalar, correcto. Esto me va a dar un escalar. Es un escalar, porque esto es un vector y esto es un vector, pero están ligados por el producto punto. Entonces, me tiene que dar un escalar. Ahora bien, esto es igual a que yo saque la B y haga el producto punto de C cruzado. Me tiene que dar lo mismo. O me tiene que dar lo mismo si saco la C y hago el producto punto de A con B. ¿Cómo y por qué? Bueno, ya eso hay que demostrarlo. Ya eso queda para métodos matemáticos 1. Pero pues aquí les estoy contando que se puede hacer, ¿verdad? Y lo pueden probar. Si quieren jugar un poquillo con esta álgebra, lo pueden probar, ¿verdad? Se escogen 3 vectores, A, B, C, y comienzan a jugar con las operaciones. Y este en particular, este tiene un significado en geometría. Es interesante. Esto realmente es el volumen de un paralelismo. De los que estudiamos por ahí en geometría, ¿verdad? De lados ABC. Entonces vean cómo un problema de vectores se puede utilizar para también tratar problemas de geometría. ¿Verdad? Bueno, hay otro por ahí, el tercero. ¿Qué pasa si ahora yo, en lugar de un producto punto, meto un producto cruz? O sea, en lugar de hacer A punto, hago A cruz, B cruz C. ¿Qué me daría ese resultado? Esto es un vector, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis. Y lo que está afuera también. Y están ligados por un producto cruz. Hay un vector, entonces. Es un vector también, ¿verdad? Pero lo curioso es que ese vector no es igual si yo cambio el orden. Si hago A cruz B y lo cruzo con C, ya no me da el mismo resultado. O sea, ya me da otro resultado. ¿Vale? ¿Y eso qué le está diciendo? Que el producto vectorial no es asociativo. No cumple con la propiedad de asociatividad, que en el caso del producto punto sí vimos que sí la cumple. Entonces el producto cruz no es asociativo. Y esta formulilla tiene otra forma de calcularse. Voy a ponerlo por aquí. Es como 3.1. Voy a poner aquí 3.1. Viene de aquí. Y es como, ¿cómo podría yo calcular eso de una forma más rápida? La puedo calcular de esta manera, a través de productos puntos. Esto lo puedo escribir como A y hago el producto punto de C. Entonces, hay C. Y multiplico por B. Ahora hago A punto B y multiplico por C. Vean cómo un producto cruz, o sea, como un vector, es un vector, el resultado final es un vector, también me puedo valer de los productos escalares para obtener ese vector. Entonces ahí es A punto CB menos A punto BC. Eso le dice un triple producto vectorial. Y como no es asociativo, pues vean que si yo hago la propiedad 4, si yo hago A plus B y hago plus C, pues vean el orden en que lo hice, ¿verdad? Ahora, como no es asociativo, ahora esto va a quedar A punto C, B menos B punto C, A. Pero vean que mantiene la simetría.
Bueno, entonces esos son productos triples. No, es decir, demostrar esto no lo vamos a hacer, porque esto, como les decía, queda para métodos 1, cuando lleguen a la parte de análisis vectorial. Pero es bueno que ya ustedes se vayan familiarizando y tengan por lo menos conocimiento, ¿verdad?, de que existen este tipo de operaciones. Y como les digo, si quieren probarlas, ¿verdad?, si quieren jugar un ratillo con eso, es escoger 3 vectores y comenzar a jugar, ¿verdad? Y eso les ayuda a, ¿cómo se dice?, practicar esa álgebra con los vectores. Pero para efectos de examen o algo así, yo no les voy a decir demuestre eso, ¿no? Simplemente los estamos comentando como complemento del material de vectores. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna? Ahí. Bueno, vamos a ver ahora algunas reglas para derivar. Que aquí en este curso, ya ustedes saben que necesitamos también usar el cálculo, ¿verdad? Vamos a tener que derivar e integrar, aunque lo vamos a hacer gradualmente, ¿verdad? Sí van a aparecer operaciones donde hay que hacer una derivada, calcular un límite, calcular una integral. Entonces, ya que estamos viendo los vectores, veamos cómo derivarlos. ¿Qué operaciones están definidas para derivar los vectores? Bueno, ya ustedes saben derivar muy bien, y una derivada que suponemos que A, digamos que sean A y B, funciones vectoriales. Funciones vectoriales derivables. Derivables de un escalar. O sea, que sean función de U, ¿verdad? Un escalar. Okay. Por lo general, ese escalar en física es el tiempo. ¿De acuerdo? Siempre vamos a derivar con respecto al tiempo, porque también es la variable dependiente, la variable que controlamos en el laboratorio, ¿no? Podemos detener un cronómetro cuando queramos en una medición. Entonces, pues ese escalar siempre es el tiempo. Pero yo lo llamo aquí U en general, ¿verdad? Entonces yo puedo derivar respecto a U la suma de A a B. La suma de esos vectores, ¿verdad? Que es la resultante. Entonces, simplemente es aplicando la regla de derivación que ya conocemos. Derive cada término. Y nada más, ¿verdad? Vean que le estoy poniendo flecha, ¿verdad? Estoy hablando de que son funciones vectoriales. Por ejemplo, algo así, ¿verdad? Digamos que A sería, voy a inventarme una, 3U en I, más 5U cuadrado en J, 7U más 1 en K. ¿Okay? Entonces, eso es una función vectorial. Es decir, es cuando el vector se vuelve dependiente de un escalar, que como les dije, en este caso es el tiempo, pero lo estoy llamando U. Entonces, si yo quiero derivar A, ¿qué sería cuando yo derivo A con respecto a B? ¿Qué sería? Me quedaría 3i. Aquí me quedaría 2 por 5, 10. En J. Y aquí me quedaría menos 7. Esa es la derivada. Ya que cuando uno deriva una función vectorial, tiene que respetar
los vectores unitarios. O sea, no me los puedo quitar de encima así porque sí, ¿verdad? Vean que yo hice la derivada y mantengo la vuelta. Hago la derivada, mantengo la vuelta. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la única diferencia en el caso de que usted tenga que derivar. Simplemente, ¿cómo se dice? Respetar la posición de los vectores unitarios. Entonces, esta es una propiedad de derivación. ¿Qué pasa si yo le aplico esta misma derivación a un producto? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué se podría hacer aquí? Tenemos la regla del producto en derivación que dice la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, más la segunda función sin derivar por la derivada de la primera. Pues aquí aplica igual, puesto que los productos puntos son escalares, o sea, son números. ¿No? La dirección no afecta aquí el orden de la derivación. Entonces vean que aquí yo puedo hacer A, producto punto, derivada de B, respecto de B, más B, o si quiere pongo la primera derivada para enfatizar que es conmutativo, producto punto. ¿Okay? Igual, aquí yo pude haber hecho B punto de A, porque ya sabemos que el producto punto es conmutativo. Pero estoy usando la regla de cálculo, ¿verdad? La primera función sin derivar por la derivada de la segunda función sin derivar por la derivada. Pero siempre manteniendo los productos, ¿verdad? Ven que aquí entre esta función y esta derivada hay un producto punto. No es un producto ordinario, como 3 por 5, 15, sino que es un producto escalar. ¿De acuerdo? Entonces hay que mantener aquel orden de I.I me da 1, I.J me da 0, y así. Bien, y hay una para producto cruz. A cruz B. ¿Qué sería A cruz B? Igual, hago A cruz derivada de B de U más de A de U cruz B. Solamente que aquí sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con el orden de la expresión, porque estos productos no son conmutativos. Y una más que hay por ahí, ¿qué pasa si tengo una función escalar que le llamo phi? Una función escalar. Una función escalar es esto mismo sin las letras. Perdón, sin los vectores unitarios. Por ejemplo, qué sé yo, 2u cuadrado más 4u 4 sobre 1. Eso es una función escalar. Eso es una función vectorial. Ven que aquí no tiene la i y tiene la j. Inclusive puedo escribir esta misma, ¿verdad? Yo la podría escribir así. Es u, ¿verdad? Más 5u cuadrado menos 7u más 1. Vean eso. Esto es una función escalar. Ven que no tiene, en cada término no aparece el ij acá. Bueno, entonces hay una propiedad de derivación que me permite derivar esa función, el producto de una escalar, de una función escalar, por una función vectorial. Y vuelve a hacer este mismo orden. O sea, vuelve a mantener el orden de derivación de un producto en cálculo. Entonces sería phi, la función escalar derivada de A respecto de T, más de phi derivada de con respecto a 1. Bueno, ¿cuál es la diferencia ahora? Que al ser un producto escalar, ¿verdad? Vean que no hay ni punto ni x. Aquí tampoco, ¿verdad? Vean que aquí es como que si fueran las derivadas que hacemos ordinariamente en cálculo, ¿verdad? De hecho, esta fue la que nos enseñaron, ¿verdad? Entonces es la primera función sin derivada, la derivada de
la segunda función y así. Entonces, vean que en convectores se pueden ya también establecer estas operaciones, ¿verdad? Y más adelante pues, se van a hacer necesarias cuando derivemos, qué sé yo, un vector de posición para encontrar la velocidad, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? También se puede integrar, ¿verdad? También hay integración vectorial. Mantener el orden de los vectores unitarios. Es decir, respetarlos, ¿verdad? En la posición en la que van para cada componente. Eso es todo. Y a la hora de derivar y de integrar, básicamente es hacer lo mismo que hemos hecho en cálculo, ¿no? Como nos enseñaron a derivar o integrar, ¿verdad? Entonces, solamente voy a poner en el caso de la integración vectorial, ¿verdad? Si yo tengo un vector, lado A, que es a x en y, más a y en j, más a z en k. De cuando yo integro eso, compruebo la integral de a respecto a, suponiendo que a es una función de u, ¿verdad? Por du, pues lo que hago es que lo separo en tres integrales y la integral de ax de u más j por la integral de ay de u más k por la integral de az de u. Suponiendo que esto es una función de u, ¿verdad? Que a, x, a, y y a, z son funciones de u. Y si es la integral de un producto punto, a punto dr, por ejemplo, sobre una curva c, pues es usar la definición del producto punto, que sería en este caso ax por dx, ¿verdad? Que me da 1, o sea, me da 1 no, sino que son las componentes que sobreviven, ¿verdad? Ax, bx, ay, by, az, bz, sería lo mismo. Ay de y, la integral de az. Okay. Bueno, hay más detalles, pero digamos que esto es para lo que vamos a hacer aquí en el curso, ¿verdad? Pero hay más sobre derivación y más sobre integración que pues ustedes más adelante lo van a ver con detalle. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, antes de terminar la clase, vamos a ver esto de producto punto y producto plus. Lo hemos hecho así como algunos ejemplos numéricos. Pues voy a hacer un par de ejemplitos cortos para acabar con este material. Recuerden que hoy están las horas de consulta de 10 a 12, ¿verdad? Para aclarar, qué sé yo, el material que hemos visto hoy o lo que se vio el lunes y martes. Las clases, que ya algunos me han preguntado, yo había dicho en la clase de lunes que las voy a subir mañana. Mañana las pienso subir a la plataforma, al canal que yo tengo ahí,
por si lo quieren ir viendo, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese canal todavía no hay ninguna clase de física 1, físicos, pero se llama DRV, las iniciales mías, física educacional. Y ahí está en YouTube, ¿verdad? Y ahí vamos a subir los videos de las clases. Sin embargo, pues yo lo que hago es que para facilitarles las cosas, yo mando el enlace directamente a la plataforma. Pues usted nada más tiene que meterse en la plataforma y abrirlo. Y ahí está directamente. Entonces, esas clases van a aparecer ya a partir de mañana. Y la otra semana pienso ya, ¿cómo se dice? Irlas poniendo más seguido, es decir, más rápido en la plataforma. Ahora les subo este material de vectores, esto que he escrito aquí en la pizarra hoy, que lo tengo en resumen. Está totalmente completo, pero bueno, está, digamos, un poquito más completo que lo que está en el libro. Es decir, ahí en el resumen yo doy otras cositas, aparte de lo que ya tienen en el capítulo 1. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo trabajar con esto, producto punto y producto plus. Vean este problema. Dice que los vectores A y B tienen un producto escalar igual a -6 y su producto vectorial tiene una magnitud igual a -9. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es el ángulo entre estos dos vectores? Vamos a volverlo a leer. Dice los vectores A y B. Vectores A, B. Dice, tienen un producto escalar igual a -6. ¿Cómo podríamos poner esa primera ecuación? Tienen un producto escalar igual a -6. Y su producto vectorial tiene una magnitud, están diciendo que el producto vectorial tiene una magnitud, hay que ponerle 8 barras, igual a -9. Ahí está la redacción del problema puesta en dos ecuaciones. Entonces la pregunta que le dicen es, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? Llamémosle phi, o zeta, para no confundirlo con la función escalar que acabo de escribir. ¿Cuál es el ángulo zeta entre estos vectores? Entre A y B. ¿Cómo podemos resolver este problemita? ¿Qué podríamos hacer ahí? Necesitamos el ángulo, ¿no? O sea, nos está pidiendo el zeta, el ángulo entre ambos vectores. Obviamente está en plano, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Yo uso la definición de producto punto. Producto punto A punto B es A por B por el coseno de zeta a B. Y esto me dice que es igual a -6. Y hago lo mismo para el A cruz B. La magnitud de A cruz B, ¿qué sería la magnitud de A cruz B? La formulita que vimos ahora. A por B por el seno, el ángulo entre A y B. Y eso me dice que es igual a 9. Oye, hasta ahí hay alguna duda. ¿Está claro? Estoy usando las definiciones de esos productos, ¿verdad? Y aquí pues estamos a un paso, porque lo que haríamos convenientemente es dividir la segunda ecuación entre la primera, porque ya tengo una función conocida que es que seno sobre coseno me da tangente. Entonces divido 2 entre 1. Esta es la ecuación 1 y esta es
ahora 2, hago 2 entre 1. A por B, seno de zeta B, entre A por B, cos de zeta B, y arriba aquí me queda menos 6, y aquí me queda 9. ¿Qué puedo cancelar ahí? Puedo cancelar A y B, seno sobre coseno es tangente, zeta B, y ahí me queda, vamos a ver, tercera es 2, ¿verdad? Tercera es 3, me quedan 2 tercios. Estoy poniendo al revés, ¿verdad? Seno es 9, 9 es arriba, es al revés. Aquí es 9 y aquí es menos 6. Pues tercera es 3, tercera es 2. Menos 3 menos. Y ahora saco la tangente inversa. Que sería entonces zeta AB, que es lo que me están pidiendo, es tangente inversa de 3 metros. Y esto a mí me dio menos 56.3. Esa es la respuesta. No, ¿verdad? Esta todavía no es la respuesta. Vean que el ángulo es un ángulo que está entre 90 y 180, ¿verdad? Entonces esto vean que está fuera de nivel. Entonces a 180 hay que restarle esto, ¿no? Para tener ese ángulo. O sea, necesitamos que ese zeta, yo le puse esto zeta B, pero no es este todavía, porque realmente el zeta B que necesito tiene que estar entre 90 y 180. Entonces lo que hago es que a 180 le resto 156. Digo, le resto 56.3. Y eso me da 124. Bueno, 123.7. Y bueno, ¿cómo yo sé eso? Es que, bueno, vean las condiciones del problema también. Me están diciendo que el producto punto... o sea, el problema se lo dice, es que yo no lo dije al principio, ¿no? El problema le dice, le tiene que dar, le da las condiciones, le dice que el ángulo tiene que estar entre 90 y 180. ¿No? Entonces, la única forma de conseguir un ángulo así es que a 180 le restemos 256.3. Ven que lo estamos dividiendo negativo, ¿verdad? O sea, los ángulos en sentido antihorario son positivos, ¿verdad? Y en sentido horario son negativos, ¿verdad? Entonces, el ángulo que estamos obteniendo es negativo, menos 56.3. Esa condición venía ya en el problema. Sí, que no la dije al principio, pero le dice que busque un ángulo que sea entre 90 y 180. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, quedaríamos aquí. Y entonces, ¿Profe? sí.
Digamos, ahí, ¿cómo usted supo cuál va arriba y cuál va abajo? O sea, ¿cuál es el numerador y cuál es el denominador en la Es división? una situación digamos, de conveniencia, porque ya yo sé que seno sobre coseno me produce tangente. Entonces, yo puedo hacer también coseno sobre seno, pero eso es cotangente. Entonces, la idea es, digamos, buscar la manera de eliminar A y B. Ya que en este caso, no conozco A y B directamente, las magnitudes de ambos vectores. Entonces, necesito eliminar eso a través de una función conocida. Entonces, es muy común en el curso que hagamos seno sobre coseno muchas veces en los problemas, porque eso nos va a dar tangente, ¿verdad? Y la tangente es una función pues, conocida, ¿verdad? La tenemos en tablas o no solo en tablas, sino que la podemos calcular más rápido. Ah, ok, ok. Gracias. Okay. Bueno, jóvenes, entonces quedaríamos aquí y ya casi ahorita, como en unos 10 minutos, abro el Zoom para la primera hora de consulta, por si alguien se quiere conectar o tiene alguna duda, ¿verdad? No tiene que estar las 2 horas, es decir, si tiene alguna duda puntual, la tratamos de aclarar o de evacuar y ya, ¿verdad? Recuerden que las horas de consulta no se graban y tampoco son horas de clase. Es decir, lo que queremos en las horas de consulta son llevar las dudas concretas de los problemas, ¿verdad? O de la teoría que se ha visto también. Bueno, entonces, nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. La próxima semana, bueno, ya este es el material de vectores que ya quedó cubierto. Y la próxima semana, el lunes, empezaríamos con cinemática en una dimensión. Muy probablemente de hoy en 8 ya tengamos cubierta el material de cinemática, así que ya estaríamos listos para el primer examen, ¿verdad? Pero el lunes comenzamos con el movimiento rectilíneo, ¿verdad? Bueno, entonces, Profe, dígame. una pregunta. En los ejercicios recomendados, ¿Sí? vi que el libro tiene un libro de respuestas aparte. ¿No se van a subir las respuestas a mediación? ¿Usted dice un libro de respuestas o un libro de soluciones? De soluciones, sí. No. No, el libro de soluciones, no. Bueno, para Ok. comenzar, no sé si lo tengo, ¿verdad? Sé que esos libros de Tipler tienen soluciones. Yo tengo el solucionario de la 6ª edición, pero el de la 5ª, Ujú. hasta ahora que usted lo dice. Habría que revisar, a ver, tengo que preguntarle al asistente, pero por lo general las soluciones no se suben. Sí, Está bien. se aclaran, si hay que aclarar algún problema, se puede hacer en la hora de consulta. Ok. Gracias. Bueno, hasta luego entonces, jóvenes. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Bueno, Gracias. Hasta luego, profe, gracias. gusto, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Nuevamente, profe.